Bien, chicos, les doy la bienvenida, buenos días, a esta clase virtual, a nuestra primera clase virtual. Disculpen si hay algunos errores, estamos empezando, ¿no? Sabemos que ya el motivo del por qué estamos así, de esta forma, estamos pasando por un tiempo difícil, que sabemos que tenemos mucha fe y esperanza que esto va a pasar, ¿sí? Porque Dios es tan misericordioso que solamente nos está asustando de repente para cambiar muchos en nuestras actitudes. Con esto tenemos que aprender, jóvenes, a ser mejores personas, ¿sí? Y no dejemos de orar, de pedir por los demás, así nosotros estemos con salud, sabemos que estamos en casa, estamos guardaditos, somos obedientes de las recomendaciones de nuestro presidente, del Ministerio de Salud. Hay que ser obedientes, jóvenes, y seguir orando por los demás, ¿no? Para que esta pandemia y pronto nos volvamos a encontrar, prontito, ¿sí? Prontito, hay que tener mucha... Bien. De los alumnos que están presentes, de la Cruz, Valdión, López, Vanderlei, Verástegui, Moreno, Milla, Ávila, Palomino, Casana, Terrones, Pacheco, Bernuy, Chuis, Preciado, Ramírez, Bernal, Vilches y Mauricio, ¿no es cierto? ¿Alguien faltó? A todos creo que he mencionado. Yo, profesora. ¿Quién falta? ¿Tu apellido? ¿Cómo? Sosa. Ay, Sosa. Recién. Prado. Ah. ¿Apellido? ¿Cómo? Prado, ¿no? El famoso Prado. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien, ¿no? Me alegra que estén bien. ¿Dónde están? En mi casa. En casa. En casa, ¿no? En casa, como debe de ser. Nos quedamos en casa porque somos obedientes, ¿verdad? A las recomendaciones. Y hacemos todo lo que nos manda nuestro Ministerio de Salud por el bien de todos, ¿no? Y como les decía, pidiendo de que esto ya termine para poder encontrarnos, ¿sí? Bien, chicos. ¿Con ustedes no tuvimos la oportunidad de entrar a clase o sí? Sí. Sí entramos, No ¿verdad? repartió Sí. módulo, Sí, también les di el módulo. Muy bien, también les di el módulo. Algo empezamos a desarrollar, ¿no? Entonces, con ustedes, bueno, ya supongo ya que ya tendrán su cuadernito bien forrado, con su carátula como debe de ser, ¿verdad? No podía salir, profe. ¿Que lo vas a mandar a forrar? Eso lo tienes que hacer tú. No he salido, profe, para comprar el forro. Ya, a ver, por eso que no avanzamos porque nos llenamos de excusas, ¿ven? Bien, bueno, las recomendaciones están dadas allí, jóvenes, hay que tener ya el cuaderno listo para poder nosotros desarrollar las actividades que acostumbramos en el cuaderno, ¿sí? Bien, como les decía, nosotros lo que estamos haciendo, alumnos de cuarto año, en este caso cuarto año A, lo que estamos haciendo es un repaso del año pasado, del año, ¿no? Lo que de repente nosotros en adelante vamos a llevar, como les decía, hasta en el estudio superior, lo que es el uso de la métrica. ¿Por qué el uso de la métrica? Porque la métrica tiene que ver con la contabilidad de sílabas, ¿sí?, que tienen cada verso. Por favor, les voy a pedir, jóvenes, que no hablen, excepto para, ustedes me piden la anuencia para hacer alguna acotación o para responder, porque todo esto es evaluado, el alumno que colabora, el alumno que responde, el alumno que quiere ayudar a la clase, quiere cooperar, va a tener su nota. Todas las clases van a ser evaluadas, ¿no? Y tenemos 40 minutos para hacer nuestra clase. Yo les voy a indicar cómo va a ser el sistema, jóvenes. Después de la clase, ustedes van a ir y van a abrir el link de la tarea.
¿ya? Pero en este caso ustedes ya lo tienen. Cuarto año A ya lo tienen. Entonces simplemente vamos a seguir desarrollando esta práctica. Ya la siguiente clase, pero allí, jóvenes, cuando van a abrir el link, ¿qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar un texto. Un texto, ya, de una lectura que se titula Hacer bien sin mirar a quién. Este texto es un poquito extenso, más jóvenes que el desarrollo de esta actividad, porque hay preguntas por responder, por desarrollar. Evidentemente, si lo lees coherentemente, detenidamente, vas a poder dar con la respuesta. Y más aún, vas a poder estimar tu apreciación. ¿Por qué hace el título de la lectura? Hace bien sin mirar a quién, ¿no? ¿Cuánto nosotros debemos de perdonar? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Como el sentido de la solidaridad es muy importante. Sin rencores. Ya ustedes cuando lean el texto, yo solamente les estoy dando algunos indicios de lo que van a hacer y van a poder desarrollar. Eso sería lo único que ustedes van a tener que descargar. Solamente la lectura para poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces, les decía que por qué se ha tomado este tema de la ley. Si nosotros nos damos cuenta, jóvenes, para entrar a la literatura de cuarto año, ¿sí? Lo que nos compete estudiar en este año 2020, cuarto año, nos toca estudiar la literatura peruana, donde nosotros vamos a poder conocer a nuestros más conspicuos y brillantes literatos peruanos, los que han hecho gala, los que han tenido el coraje de enfrentar, ¿sí?, a su gobierno en aquel entonces, de enfrentar a la esclavitud, de enfrentar de repente a la discriminación. Vamos a conocer, la literatura peruana es amplia, es muy importante para darnos cuenta cómo han luchado también nuestros literatos en aquel entonces. Pero antes, nosotros tenemos que hacer un repaso de la literatura española. ¿Qué hemos aprendido en la literatura española? ¿A qué personajes célebres hemos conocido? ¿No? Algunos rasgos biográficos de ellos. ¿Qué obras se han leído? ¿Qué fragmentos literarios nosotros hemos podido leer para conocer un poquito cuál era la consigna de cada literato? ¿Y qué es lo que pedía? ¿Por qué luchaba? ¿Qué es lo que quería dar a conocer a esa generación? ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué literatos españoles ustedes se acuerdan que hemos estudiado en tercer año? No, la profesora Leslie. ¿Sí? Pero hice una pregunta, ¿de qué literatos españoles que nosotros hemos estudiado se acuerdan ustedes? Tercer año, ¡Ay! ¿Bien? Chicos, ¿están aquí? Ya. Sí. Se les enseñó el año pasado. ¿De qué literatos, qué obras han leído? Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los grandes representantes de la novela, ¿qué cosa? ¿A qué novela pertenece? Caballeresca. Caballeresca, la novela caballeresca. Vamos a hacer hablar de un poquito de ellos para poder conocer. Por ejemplo, ¿cuál es la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra? El Quijote de la Mancha. ¿Quién contestó? Quijote de la Mancha. Casana. Castillo. Casana. Casana. A ver. Jóvenes, no estoy bromeando, y el alumno que conteste, que diga fui yo sin haberlo hecho, también le voy a bajar puntos. No empecemos, ¿ah? Sí, no empecemos. Pregunté, ¿quién contestó? Casana. Casana. Muy bien, Casana. Muy bien. ¿Cómo se llama la novela extraordinaria, la novela caballeresca, la que los lleva a la cima de las letras españolas a Miguel de Cervantes Saavedra? El Quijote de la Mancha. El ingenioso, Hidalgo, Don Quijote de la Mancha.
Él pertenece a la poesía culta. ¿Qué otro personaje, también importantísimo, de la historia española, pertenece a la poesía culta? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Qué otro personaje? ¿Se acuerdan del autor que le encontraron cuando asaltan la Torre de Castillo? Pero Le encuentran en su pecho el manuscrito de una obra que es póstuma, evidentemente. Solo nomás, y ahí queda. ¿Son los 15 que van a pagar eso? ¿Se rinden? No. Ya, entonces, vamos a ver. No, es que si no responden inmediatamente es que están buscando en Google. No estamos buscando en Google, estamos buscando en el módulo del año pasado. También escribió cosas de la muerte de su padre, el maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique. Puta, pero ahora, oye, porque mi padre también, el de Ahí les Altamira. el apellido, Jorge Manrique. Jorge Manrique. ¿Verdad? Profesora, no la escucho bien. Jorge Manrique. ¿El resto me escucha bien? Sí. Sí, profesora. Ya, lo que pasa, chicos, lo que pasa es que de repente en casa están mirando televisión, tienen que bajar su volumen. Si alguien está hablando por allí, también tratar de hacerlo en voz baja, porque todo esto interfiere, ¿sí? Ya, sigan. Muy atención. Sigan, pe. Lo bajo. Sigan. Ya, entonces, bien. No solamente recordamos a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué se le llamó el Manco de Lepanto? Porque perdió su... Perdió su brazo derecho una en guerra. En la batalla. Una batalla perdió una parte. ¿Cómo se En llamó la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Batalla de Lepanto. Pierde su brazo izquierdo. ¿Sí? ¿Esto hace que él decline en la lucha o siga para adelante? Era un hombre muy guerrero, amaba mucho a su patria y esto hace que él siga para adelante. Muy bien, chicos. ¿Qué otros personajes, qué otros literatos españoles ustedes han conocido, han estudiado? Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Con qué apelativo se le conoce a él? Como el monstruo de la naturaleza. El cisne de Andalucía, ¿no? Lucía. El cisne de Andalucía. ¿Por qué? Porque fue muy tierno en escribir sus famosas rimas, ¿sí? Pero no solamente se hizo popular por sus famosas rimas, sino también fue todo un experto escribiendo sus leyendas. ¿Se acuerdan de la chica con los ojos verdes? ¿Se acuerdan o no? De un hombre que estaba engalanado con una mujer exuberante, su belleza, especialmente resaltaban sus ojos verdes, ¿no? Y le habían dicho que ella salía de una laguna, estaba prohibido el acceso, ¿verdad? Pero él, como se sintió engalanado por la belleza de aquella mujer, no pudo con su curiosidad, se acerca al lago y evidentemente nunca más se supo de él, ¿no? Nunca más se supo de él. Muy bien. ¿A quién se le llamó el monstruo de la naturaleza? Lope de Vega. Lope de Vega. Lope de Vega, ¿no? ¿Por qué se le llama? ¿Quién le pone ese apelativo de monstruo de la naturaleza? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Escribió muchas obras. Escribió muchas obras. Fue todo un capo en escribir las obras teatrales. En ese entonces fue el que más de 1800 obras teatrales compuso Lope de Vega. Por eso Cervantes llamado el padre de las letras castellanas, le pone a Lope de Vega el apelativo monstruo
de la naturaleza, ¿no? Ya, ya. ¿Y cuál es la obra cumbre de Lope de Vega? ¿Cuál es su obra cumbre? ¿Se acuerda de un pueblo que estuvo ya cansado de tanta ¿Ovejuna? Puente Ovejuna, un Puente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador, jóvenes? Ay, el hijo. ¿Quién mató al comendador? Prometido de la chica Fue el pueblo, Fuente Pueblo. Ovejuna. Aunque en realidad quien mató al comendador fue Frondoso, ¿verdad? Frondoso. ¿No? Por el amor que le tenía a su amada, ¿verdad? Y también este gobernador que abusó de ella, ¿no? Y fue en venganza. Pero nadie lo echó a Frondoso, sino cuando vinieron las autoridades y preguntaron quién mató al comendador, ellos Fuente Ovejuna. a una sola voz respondieron Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de Fray Luis Ponce de León? Sí. Sí. Él fue un poeta también extraordinario, muy culto, y él desistió de todo, desistió de vivir en la ciudad, ¿no? Desistió de vivir en la ciudad. ¿Se fue a dónde a vivir? Al campo, ¿no? Al campo. ¿Por qué se fue a vivir al campo? ¿Por qué deja todo lo material en la ciudad? Quería una vida. ¿Qué quería? Una vida sosegada, tranquila, respirar aire puro. Deja todo lo mundano. Dice que, él decía, ¿no? Ahí en su poema, dice, él comenta y dice de que es mejor sentarse en un banquito de madera, en una mesa de madera, ¿sí? Que apreciar todo lo que hay en la ciudad, todo lo bueno, pero no se respira tranquilidad, no se respira tranquilidad. Y él desistió y dejó todo por irse al campo y vivir de él, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros personajes ustedes han leído en tercer año? ¿Cuál es la obra más leída? Alfonso Becker. No, ya lo hicimos. ¿Cuál es la obra más leída de Fray Luis Ponce de León? La perfecta casada. La perfecta casada. ¿Quién respondió? Vanderlei. ¿Me han dicho? Ya está. Bueno, como no me dice quién respondió, no me dice yo, doctora, mi apellido es tal, no me dice, entonces tampoco le voy a poner la nota, porque no me lo dice. Ya les dije que me tienen que avisar, ¿no? Yo he sido. Tú has sido. ¿Y quién es ese que ha sido? John Top. John Top. ¿Sí? John Top. ¿qué? ¿Puedo sacar? Pensé que era Vanderlei. También No. pensé que era Vanderlei. Parecía Vanderlei. Ya está. Por eso. ¿Quién fue el autor que cambió el orden de sus apellidos por razones de euforia? Ay, Becker. No. No, Góngora y Argote. Becker. ¿Quién respondió? Góngora y Argote. Góngora y Argote. ¿Quién respondió? Fue la voz de hombre. Fue Sosa, creo, o Fue Francesco. Luis de Góngora y Argote. Recuerden, chicos, que él también fue un literato. Él pertenece a la corriente barroca, ¿sí? ¿Sí? Él pertenece a la corriente barroca, creador del gongorismo, ¿sí? Del culteranismo, y él se hizo famoso por sus frases célebres: voy a escribir no para los muchos, es decir, para la minoría. ¿Y quiénes pertenecían a la minoría? La gente Del pueblo. La gente culta, no todo el pueblo. La minoría era la gente leída, la gente letrada, los hombres probos de aquel entonces, ¿sí? Entonces, por eso él decía, voy a escribir no para los muchos, sino solo para la gente de élite, la gente culta. Bueno, él se distinguió por ello y también porque cambió el orden de sus apellidos por razones de eufonía, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro personaje se acuerdan ustedes
Cuando se apertura el inicio de la literatura española, jóvenes, será la primera época de la literatura española llamada época de la formación o de los orígenes, ¿sí? Al principio no se conocía el papel, no existía la imprenta, por ende, ¿sí? ¿Se acuerdan de los juglares? ¿Se acuerdan o no? Eran poetas errantes que iban de un lugar a otro para dar a conocer a la gente del pueblo los acontecimientos, algunas noticias que se suscitaban en ese entonces. Pero solamente ellos no eran personas letradas, versadas, pero sí estaban los curas, ¿sí? En ese entonces, las personas letradas, que sí se encargaban de simplemente la gente élite adiestrarlos a una mejor cultura. ¿Sí? Pero dentro de esta época de la formación hay una obra que engalana a esta para culminar esta época de formación, como para dar origen a la Edad de Oro. ¿Se acuerdan ustedes de esa obra? Tiene 3 partes. El canto del niño Cid. El cantar del mío, el cantar o poema del mío. Sí. Miren, chicos, estamos haciendo este repaso de tercer año porque esto, evidentemente, en cuarto año no lo vamos a tocar porque en cuarto año pertenece a la literatura solo peruana. Pero en quinto año usted se tiene que acordar de todo ello, ¿sí? Porque dentro del boom universal está la obra, el poema o cantar del mío Cid. ¿Quién escribió el poema o cantar del mío Cid? Es anónimo. Es anónimo. Anónimo, es anónimo. Es anónimo, ¿no? Es anónimo. ¿Se acuerdan ustedes quién hizo la primera copia de este poema? Sí, fue un cura. No. Fue un cura de Sticuani, ¿sí? ¿Cómo se llamó? No. Antonio Valdés, ¿cierto? Antonio Valdés. ¿Y quién hizo la publicación? ¿Quién hizo la publicación de este poema? Teodoro, algo. Pedro de Abad, ¿no? Pedro de Abad. Muy bien. Este poema consta de 3 partes. ¿Cuál es la primera parte? El destierro del Cid. ¿Quién contestó? Preciado. Preciado. Muy bien, Preciado. Sigamos. El destierro del Cid. ¿Qué más, Preciado? Las bodas de las hijas del Cid. Muy bien. Y la última parte. La afrenta de Cortés. La afrenta de Cortés. La afrenta de Cortés. Muy bien. No hay que olvidarnos de ello. Hay tres partes que contiene a este poema, ¿no? El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortés. Ya está. ¿Saben quién es el personaje principal de esta obra? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es el personaje principal de esta obra? Lo tienen que saber, se les ha enseñado. El Cid. El Cid campeador o campidoctor, como lo llamaban. ¿Pero cuál era su nombre? Rodrigo Díaz de Vivar. Muy bien. ¿Quién respondió? Moreno. Moreno. Ya está. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? ¿Sí? Un hombre perfecto, ¿cierto? En aquel entonces, ¿sí? Buen padre, buen amante, buen esposo, buen amigo, fiel a la corona, fiel al rey, a pesar que lo destierran por una afrenta que le hacen, ¿verdad? A él lo destierra el rey porque se van a vengar de él por la valentía que demostró en una pelea por defender a uno de sus mejores amigos, ¿no? Le mece la barba a García Ordóñez, y Ordóñez pues lo deja en ridículo, lo humilla, y se va a difamarlo ante el rey. El rey cree en estas ofensas y sencillamente le dan 9 días para dejar la ciudad. Pero ¿qué hace Rodrigo Díaz de Vivar? Al estar alejado de la ciudad, conquistando otras ciudades, obteniendo más riquezas, más fortuna,
¿sí? Rodrigo se venga del rey. No, le manda ofrendas, pero le manda dinero. Le manda obsequios, ¿no? Le manda Ajá, obsequios, le manda obsequios. le manda obsequios al rey, y es allí donde lo hace remecer un poco al rey, y el rey dice, ¿no? ¿Cómo yo, habiéndolo desalojado, desterrado a este hombre, ahora me manda obsequios, ¿cierto? Muy bien. La segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. ¿Cuántos días dura la celebración de las bodas de las hijas del Cid? 15 días. 15 días de jarana, de comida, de festejo, de felicidad. 15 días. ¡Wow! ¡Cuánta dote gastada! Toda esa dote, ¿quién lo pone? ¿Quién costea todo eso? El Cid campeador, contento, aunque él, cuando el rey le pide la mano de sus hijas, él con un poco de recelo, él acepta, ¿no es cierto? Acepta, bueno, que sus hijas son los infantes de Carrión, ¿no es cierto? Y estos infantes de Carrión no eran otra cosa que familia de García Ordóñez, y lo hacían, evidentemente, empujados por García Ordóñez para luego vengarse de sus hijas. Y esa venganza se desarrolla en la tercera parte de la afrenta de Corpes, ¿no? En la afrenta de Corpes. ¿Qué es lo que sucede en la afrenta de Corpes? ¿Alguien me lo puede? A las hijas creo que las lastiman o las maltratan. Un león se escapó de las No, jaulas. un león se escapa y ellos deciden escapar con las No, eso fue en la segunda parte, ¿no? No, perdón, al inicio, ¿sí? Al inicio de la tercera parte, sí, el Cid, como estaba receloso, desconfiado, ¿él qué hace? Hace escapar, deja escapar un león. Hace escapar a un león de su jaula, ¿cierto? Para la reacción de sus cuán valientes, y para ver cuán valientes eran sus yernos, ¿sí? Ya. A ver si realmente ellos son capaces de proteger primero a sus esposas. ¿Pero qué hicieron estos infantes? Vengaron del clima, Vengaron. campo, Trataron de Y ahí maltrataron a protegerse las hijas del Cid. ellos y dejaron a sus esposas a un lado. Y es ahí donde ellos, pues en ese momento, son el hazmerreír del pueblo. Entonces se sintieron ofendidos, se sintieron humillados por él. Entonces, luego, ellos están ofuscados, están molestos y quieren vengarse contra el Cid. ¿Qué hacen? Le piden permiso al Cid para llevar a sus hijas a Corpes, al pueblo de Corpes, que iban a pasear. Pero allí no hacen otra cosa que maltratarlas y dejarles las casi pegan y las dejan agonizando. matarlas y dejarlas casi muertas. ¿Y quién? Ellas arrastrándose, no pudiendo, llegaron hasta la ciudad. Un primo. Su primo. Un primo, ella los ayudó, ¿no? Escucha algunos sollozos, ¿no? Algunos quejidos fuertes de estas dos mujeres, y él, pues, no era más que su familiar. Él rápidamente se va, las lleva, les dan el auxilio necesario. ¿Y cómo reacciona el Cid? Se molesta, ¿verdad? Se molesta grandemente y se va a darle las quejas al rey. ¿no? Sí. Y le quitan Justicia. Los bienes. justicia, le quitan todos sus bienes. Sus hijas se recuperan, ¿sí? Ya no son más las esposas de los infantes de Carrión, ellos son brutalmente castigados y le quitan todos los bienes que ellos tenían por medio del Cid, y vuelven a casarse con los infantes de Aragón, ¿sí? Muy bien, chicos. Yo sé que, así como algunos están respondiendo, los otros alumnitos que también están oyendo, ¿sí? También tienen algo que decir porque esto se les ha enseñado, y me da mucho gusto que sepan, ¿sí? Que sepan a su manera, con sus propias palabras, ustedes también colaboren, porque siempre les he dicho que se tiene que estudiar para toda la vida, no para el momento, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces, miren, nosotros en la literatura española, jóvenes, tenemos mucho que recordar, hay que recordar que esté latente allí con nosotros, porque no solamente son los que hemos mencionado, hay más
autores que han hecho gala en la literatura española. Y evidentemente tenemos que conocerla porque ya nos tocó y tenemos que tenerla allí a manera de remembranza para sacarla a lucir en cualquier momento, como lo estamos haciendo ahora. Muy bien. En cuanto les decía al tema que ustedes ya tienen, que tienen su hoja práctica, hicimos el primer poema, ¿sí lo desarrollamos, Los Heraldos Negros? Sí, sí, ¿verdad? También desarrollamos lo que era la rima, ¿cierto? Sí, ya está. Luego había un poema, ¿sí? Donde ustedes tenían que desarrollar la licencia poética, que es, ¿cuál es la licencia poética más utilizada o empleada por el autor? Sinalefa. La Sinalefa. ¿cierto? La sinalefa. Esto es muy importante, jóvenes. Les decía, ¿por qué? ¿Por qué se ahonda mucho en este tema? Porque déjenme decirles que algunos, y como ustedes en clase, cuando hemos estado en el aula, lo hemos podido comprobar, algunos se equivocan en el silabeo, ¿sí? Se equivocan en el silabeo. Entonces, para que nosotros podamos silabear correctamente, tenemos que recordar el proceso de silabeo, tenemos que recordar cuáles son las vocales abiertas, cuáles son las vocales cerradas, cuándo las unimos, cuándo las desunimos, etcétera, etcétera. Pero eso ya se les ha enseñado claramente en primer y segundo. Tercer año lo recordamos, en cuarto año lo estamos viendo a recordar para refrescar mejor nuestra mente, para completar de repente algo que tenemos allí y completamos con esta remembranza que estamos haciendo, con este recuerdo, con este repaso que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el poema de la número 3, ¿sí lo desarrollamos, chicos, o todavía? Sí. Bien, ¿no? ¿Sí? Los versos eran solamente alejandrinos, ¿no? ¿Por qué se les llamaba alejandrinos? Porque son de 14. De 14. De 14 sílabas. Cada verso contiene 14 sílabas. Pero para llegar a 14 sílabas, para ponerlo así, para hacerlo de igual a igual, ¿qué hemos tenido que aplicar? La sinalefa, ¿no? Porque para eso el autor ha utilizado la sinalefa para igualar cantidades métricas, para que sus versos sean iguales. Y evidentemente hemos encontrado puros versos alejandrinos, es decir, se contienen 14 sílabas, al igual que el poema anterior de Los Heraldos Negros. Muy bien. También dijimos que la versificación, en cuanto a la versificación, es regular cuando sus versos son de igual medida, aquí varíe en 2 o 3 medidas, seguirá siendo regular. Y solo será irregular cuando sus versos son desiguales totalmente. ¿De acuerdo? Arte mayor, ¿cuándo es arte mayor? ¿Cuándo es arte mayor? Cuando es mayor que son mayores de 9. Y cuando son de 8 a menos, será arte menor. Arte menor. Ya está. Cuando decimos nosotros, y entendemos por lenguaje literario, entendemos que las palabras es un lenguaje dulce, lozano, bello, que engalana, que enriquece, que abre muchos sentimientos en nosotros mismos. Nos gusta el lenguaje literario, ¿verdad? ¿Sí? Pero para hacer uso de un lenguaje literario, ¿qué tenemos que emplear? ¿Qué ha utilizado el autor para emplear el lenguaje literario? Las figuras literarias. Ha empleado las figuras literarias. Muy bien, chicos. Y si hablamos nosotros de figuras literarias, ¿qué figuras reconocen ustedes? ¿De qué figuras se acuerdan, jóvenes? Metáfora. La metáfora. Hipérbole. Prosopopeya. Epíteto. Antítesis. Paradoja. Anáfora. Asíndeto, anáfora, símilo, comparación, Polisíndeto.
¿sí? Epifoneo. Pleonasmo. Ironía, ¿cierto? Ironía también. Ironía. También. Muy bien. Pleonasmo también. Perífrasis. Muy bien, chicos, los felicito porque tenemos la idea y eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Es por eso que a veces cuando dicen, la profesora me exige, la profesora quiere esto, me va a volver a evaluar porque he salido mal. Ahí están los resultados, ¿eh? Se nos queda, jóvenes, se nos queda. Muy bien. Entonces, ustedes han pronunciado, ustedes han manifestado las obras literarias, ¿sí? Donde el autor muchas veces exagera, donde el autor aplica o coloca calificativos que ya conocemos, donde el autor se contradice, utiliza la antonimia, donde el autor también es irónico en sus versos, donde hace comparaciones, donde ya no utiliza las conjunciones ni en y que, o también las utiliza, ¿verdad? Cada una de ellas tiene un nombre. Por ejemplo, ¿cuándo encontramos anáfora en un cuarteto, en una estrofa o en un poema? ¿Cuándo encontramos anáfora? Cuando se repite, cuando se repite. Principio de cada verso. El principio de cada verso. ¿Quién dijo el principio de cada verso? Preciado, ¿no? Ya está. Muy bien. Cuando se repite al principio de cada verso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, chicos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de anáfora? Darita, ¿estás allí? Muy cariñoso, muy educado, muy varonil. Muy Profesora, bien. yo. Fue Preciado, ¿verdad? Y Muy bien, Preciado. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Yo Castillo. Castillo. Temprano. dije primero, José. ¿Cómo? Yo después. No perdono la muerte enamorada. No perdono la vida desatenta. A ver. Jóvenes, vamos a hacer el ejercicio creado por ustedes, ¿de acuerdo? Creado por ustedes, ¿sí? Por eso yo les decía, mezclado lo que dijo. A ver, otra oportunidad, otro ejemplo de anáfora para pasar a otra figura. El sol, el sol enorme, el sol radiante y el sol espléndido. Muy bien, muy bien. Muy Aquí bien. fue Troya, aquí mi desdicha. ¿Perdón? Aquí fue Troya, aquí mi desdicha. El sol es cálido, Ya. Eso es anáfora, ¿no? Cuando se repite dos o más palabras al inicio de cada verso. Recuerden que para que exista esta figura anáfora tiene que haber dos o más versos, ¿sí? Dos o más versos. Muy bien. Símilo comparación. ¿Quién hace un ejemplo de símilo comparación? Yo. Cuando utilizamos las palabras, la palabra como cuando hacemos comparación. Eres fría como el hielo. Eres fría como el hielo, ahí está. Ustedes mismos lo están haciendo. Eres fría como el hielo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Moreno. Moreno. Profesora, hermosa como una rosa. Hermosa como una rosa. ¿Quién lo dijo? Castillo. Te calientas como el sol. Castillo. Como pez. Castillo, ¿cuál es tu otro apellido? Como la nieve. Yo. Yo mis. Fría como la madre de rosa. Como un pez. Yo, derecho como un plátano. Como un pez. Muy bien. Derecho como un Ahora plátano. vamos a ver las que más ha empleado el autor. Prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? cuando le dan cualidades humanas a objetos. Muy bien. ¿Cuándo se le da cualidades humanas a objetos? Animado, otro inanimado. A ver, ejemplo. Los árboles El no reloj quieren nos que grita la hagamos- hora. ¿Cómo? Montañas felices. Los árboles no quieren Nos que hagamos- abrazamos. El reloj nos grita la hora. El mar baila y la lluvia cae. La naturaleza es tan sabia. Muy La nube bien. llora. ¿Quién dijo la naturaleza es tan sabia? Ortiz. Ortiz. La naturaleza es tan sabia. Muy bien. Muy bien, jóvenes.
me da gusto, vuelvo a reiterar de que se acuerden de lo que hemos estudiado. Muy bien. En la otra parte, también hay una, en la número 5, perdón, en la número 5 dice que van a relacionar cada verso con su respectiva figura literaria, ¿sí? Lo van a relacionar. Ahí están dados los ejemplos, ahí está dado. Y ustedes van a tener que reconocer la figura literaria, ¿sí? Esto ya ustedes lo saben porque acá lo están manifestando. Y al final hay un texto para reflexionar. Para mí, jóvenes, es importante que ustedes lean este texto que es reflexivo, escuchen, y me importa bastante la reflexión que usted le dé, ¿sí? La reflexión que usted le dé. Entonces, esto usted lo va a desarrollar, ¿por qué? Porque también lo he colgado allí en la página, como van a tener que abrir el link de la tarea, y también lo pueden extraer de allí, lo desarrollan, y eso me lo van a enviar. Ahí está la fecha, hasta cuándo tienen tiempo para enviarlo. ¿Se envía por ahí mismo? Hasta ahí tienen tiempo para enviarlo, y me lo van a dar. Dime. ¿Profesora, se envía por ahí mismo? Sí, ahí ustedes van a tener las pautas ahí, cómo enviarlo, todo, la fecha. Y también hay otro texto, como ya les dije al inicio, haz el bien sin mirar a quién, ¿ya? Hay otro texto para que ustedes también lean la lectura y desarrollen. Jóvenes, lo que les pido a ustedes es que leamos con bastante responsabilidad, con bastante coherencia. ¿Para qué? Para que sus respuestas sean contundentes. Si yo les pongo a ustedes 2 líneas para que den como respuesta, háganlo. Ustedes allí no solamente se vuelvan, como se dice, a copiar lo que dice, y también ustedes despláyense, ustedes también aprecien allí, pongan su punto de vista. Si tienen que ahondar más en la respuesta, porque yo pienso así, también coloco allí. Importa bastante lo que usted va a desarrollar, no lo que usted llene, sino qué es lo que ha puesto como respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya sí. Muy bien. Por ahora, jóvenes, son esas 2 actividades que les estoy dejando y que van a ser revisadas, ¿sí? Ya, son esas 2 actividades para que usted pueda, Las 5 y el texto, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en lo que hemos hecho, ya acá alguna parte lo hemos desarrollado de esta práctica, ¿no? Solamente falta para que ustedes complementen, y el texto reflexivo y el otro texto que queda por leer para que ustedes manden sus respuestas, ¿no? Y se les da a evaluar, ¿sí? Profesora. Dime, hijo, dime, te escucho. ¿Solo completamos las líneas o también los separamos? ¿De cuál, hijo? De las oraciones, o sea, los poemas, cada oración los separamos por sílabas. Claro, el trabajo tiene que ser completo, ¿sí? Porque es actividad. Entonces, sepárenlo ahí mismo, ahí nomás con un lápiz, así como yo lo trabajo en la pizarra, ¿se acuerdan? Ya, solamente así. Usted me extrae las sílabas gramaticales, luego aplica la sinalefa, señale dónde está la sinalefa, ahí utiliza sus colores, ¿sí? Para poderlo revisar. Y luego las sílabas métricas, y luego leer cada una de los versos que están allí y qué figuras literarias se han empleado. ¿De acuerdo? Tarea la 4, 5 y el texto y la lectura. Sí, y la lectura. Pero aparte de ello, les decía que hay un texto también que está colgado allí en la página, y lo van a extraer, lo van a leer y también lo van a desarrollar. Por eso les vuelvo a recalcar, jóvenes, las respuestas que ustedes den, ¿sí? Si hay duda, hay que hacer la relectura, ustedes ya conocen, y hay que volver a leer para poder comprender mejor. Y recuerden que están en 4º año y su trabajo tiene que ser mucho mejor que el año pasado. Entonces hay que leer. Tienen tiempo,
suficiente para hacerlo y es así como nosotros vamos a trabajar en estas clases virtuales que estamos hoy día. Dime. ¿Cuándo se entrega la tarea? Ya, ahí está la fecha también, ahí está la fecha, es el día, tienen plazo hasta el domingo, no sé si en Word. hasta las 8 de la mañana o hasta las 12 del día que tienen tiempo ustedes para enviar, ¿ya? A ver. Martes 7 de abril. Ajá, ahí lo tienen, ¿ya ven? ¿Sí? Edítelo igual. Hasta las 2 de la tarde. A las 2. Ya ven, hasta las 2 de la tarde les he puesto ahí que tienen opción de enviarlos. Ya está, jóvenes, ya saben, letra legible, grande, para poder leerlo como debe de ser. Apliquen bien las mayúsculas, las tildes, porque todo eso les va a bajar puntos. ¿Sí? Y el orden es muy importante. Nada que yo escribo así, sino que se escriba y que se entienda. ¿De acuerdo? El 7 de abril, también acá también sale la fecha de entrega. El domingo 12 de abril también sale. Ya, sí, ahí está. Ahí está, para que ustedes me lo puedan enviar. 6 días. Manden a todos, yo no lo tengo. Yo lo descargué. Ya, ustedes me lo pueden mandar en Word por si acaso. Sí, él lo ha mandado en Word la tarea también. Sí, va a ser mucho más fácil. ¿Ya, chicos? ¿Pero es en el cuaderno? ¿Le mandamos foto de lo escrito a mano o por...? Háganlo en Word. Y ese documento me lo envían. Y se lo mandamos como archivo. Y se lo mandamos como archivo. Exacto, sí. ¿Ya? Y donde dice ilustra, pegamos imágenes. Sí. Google. Claro, sí. Pero ojo, esas imágenes tienen que revelar algún suceso de lo leído. ¿Ya? Porque es trabajito, pues. Ya tienen que emplear su tiempo también. No es que cojo esta imagen, pego, no. Algo que tenga que demostrar que ha sucedido dentro del texto. Para eso se tiene que leer bien y luego, por eso dice, en base a tu imaginación y creatividad, ¿no? De lo leído, de acuerdo a lo leído. ¿El 5 y el 6 también? ¿Perdón? El 4, el 5 y el 6 se le va a enviar por... ¿También? Todo. Pero el 4, el 5 y el 6 debería cambiar. La hoja, o sea, la hoja que tenemos en físico. La hoja también, ¿verdad? ¿Perdón? La hoja que tenemos en físico. Tienen en físico también. Ahí resuélvelo. Vamos. Ahí Lo escaneamos y lo mandamos. Claro, ustedes traten de hacerlo en Word y de la manera como ustedes lo hacen y que sea entendible, yo lo voy a calificar. ¿Ya? Sé que esto es nuevo, no solamente para mí, sino también para ustedes, jóvenes, pero tratemos de hacerlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde se manda? ¿Alguna duda más, chicos? Sí, profe. Ya, a ver, dime. ¿Hacia dónde se manda el documento? ¿De dónde se manda el documento? Jóvenes, allí en la página que ustedes van a abrir, allí están todos los pasos a seguir. Ya, allí están todos los pasos a seguir, jóvenes. Entonces, ¿en el cuaderno no se hace nada? No se hace nada, Hay dos archivos, el de lectura y el de la mañana. Ya, resuelve hay los dos. dos. Por eso les Los digo, dos se envía. claro, los dos. ¿Hay dos? Para poderlo revisar. Ah, ya. Listo. Ya, jóvenes, entonces, ha sido un gusto tener nuestra primera clase virtual.